Adelante usted. Tengan todos ustedes muy buenas noches, damas y caballeros de la plataforma MIR, couniversitarios san cristobalinos. Para mí es honroso presentar al doctor Alejandro Borda, quien constantemente está en comunicación con nosotros y esta es la segunda vez que va a exponer un tema de salud. En plena pandemia, él nos ha dado pues realmente clases de todo lo que es el cuidado ambiental, de salud y los cuidados protocolares que había que tener. Ahora nos va a traer un tema ni siquiera similar, sino avanzado o actualizado. Y realmente le doy un fuerte abrazo al doctor Alejandro Borda Izquierdo, ¿no? A quien lo recibimos con mucho cariño y como siempre, orgullosos de ser san cristobalinos, orgullosos de ser hermanos y seguir siempre adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. El perfil profesional del doctor Alejandro Borda Izquierdo, doctor en Salud Pública, Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Salud Pública en la Universidad Norbert Wiener, maestría en Salud Ocupacional en la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en Salud Ocupacional en la Universidad Alas Peruanas, licenciado en Enfermería, egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, docente en pre y posgrado de la Universidad Norbert Wiener, coordinador de la especialidad de Enfermería en Salud Ocupacional de la Universidad Norbert Wiener, docente invitado en la maestría en Seguridad Industrial y Medio Ambiente de la Universidad Andina del Cusco, docente invitado por la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego para la especialidad de Enfermería en Salud Ocupacional. Paz o presidente de la Asociación Peruana de Salud Ocupacional 2014 y auditor líder TRI normal ICOP 901-2008 y SO 14001-2004 o HSAS 18001. Actual funcionario de salud ocupacional del Hospital Almenara y de Salud. Doctor Borda, adelante, lo escuchamos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias al doctor Hugo Medina. Muchísimas gracias a la Asociación de Graduados de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Muchísimas gracias a todos los amigos, los colegas y los exalumnos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y también, asimismo, agradecer a todos ustedes por su tiempo y su paciencia en esta presentación que voy a hacer. Y vamos a hablar básicamente de un tema muy importante, que es el sistema de salud de Perú. Vamos a hacer un análisis, tenemos 2 horas para hacer no solamente la presentación, sino también el análisis de cómo está la actual situación de salud en el país. Voy a hacer la presentación, a ver un momentito. Después me dicen, a ver un ratito. Ok. ¿Se ve? Me dicen, por favor, si se ve. Sí, Alex, se ve, perfecto. Se ve, ok. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto, perfecto, Alex. 100%. Okay, 100%. Gracias. Bien, este es un tema importante, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica como la región, y bueno, y en todo el mundo por la situación de pandemia que hemos vivido a nivel mundial. Esta primera lámina lo voy a luego replicar cuando termine la presentación, porque el sistema de salud, cada país elige el que mejor se adapte a su tradición, cultura, organización jurídica, administrativa, disponibilidad de sus recursos, en general, recursos humanos. Pero lo más importante de un sistema de salud es aumentar la cobertura de salud para la población,
manteniendo lógicamente una buena calidad en las prestaciones de servicio que se va a dar dentro del sistema de salud. Pero eso que lo he colocado con rojo es muy importante. Todo sistema de salud exige una decisión política, ¿no?, del más alto nivel de un país. Si nosotros quisiéramos tener un sistema adecuado que funcione para la mayoría de los peruanos, definitivamente tiene que haber una decisión política. Sí, en el año 2000, 1999, en el año 2000, la OMS hizo un estudio muy importante de todos los sistemas de salud en el mundo, ¿no? Evaluaron a 181 países para ver en realidad cómo estaban funcionando los sistemas de salud en el mundo. Y evaluaron bajo 4 criterios muy importantes que luego lo pusieron como funciones del sistema de salud. Uno era cómo estaba la rectoría de los sistemas de salud, donde la mayoría de los países tienen sus ministerios de salud. Después estaban todas las prestaciones de servicios de salud, tanto en la parte de atención primaria como en la atención hospitalaria. La tercera era los recursos humanos y los diferentes recursos, básicamente infraestructura y equipamiento, en los diferentes establecimientos de salud. Y el último fue el financiamiento, cómo se financiaban los sistemas de salud. Bueno, de hecho, la OMS, después de ese estudio que terminó en el 2000 y lo pasaron en el 2001, hicieron informes a nivel mundial, definitivamente ellos hicieron un ranking de qué países eran los que tenían los mejores sistemas de salud. Estamos hablando del año 2000. Y los 5 primeros países que salieron, que tenían los mejores sistemas de salud, básicamente eran países europeos, ¿no? El país que tenía el mejor sistema de salud del mundo, y creo que hasta ahora lo tiene, es Francia, seguido por Inglaterra, Alemania, España y Italia. 5 países europeos tenían los mejores sistemas de salud del mundo en esa época. En esa época Colombia salió en el 9º puesto. Ya después vamos a hablar el caso de Colombia, pero después de 14, 15 años de esa reforma que hubo en Colombia, lamentablemente podemos decir que en Colombia desapareció su seguridad social y tienen un sistema de salud más privado, ¿no? A través de EPS. Se están tratando de arreglar también ellos su sistema, pero en esa época salió el 9º puesto. Ustedes dirán, Cuba salió casi en el 19º puesto, Estados Unidos salió más del 30º puesto, y bueno, Perú, nosotros salimos casi en el 131º puesto de 181 países. Definitivamente ya el diagnóstico de nuestro sistema de salud, mira, ya desde el año 2000, inclusive más antes, ya teníamos un diagnóstico de cómo está nuestro sistema de salud. Y ya en la época de los 90 para adelante, también por imposición, porque valga la verdad fue por imposición, ya no solamente de OMS, OPS, sino del Banco Mundial y todos estos financieros que dieron a los países para mejorar el sistema, nos pusieron paquetes, ¿no? Y a partir de la década del 90 adelante hubo muchas reformas de los sistemas de salud en Latinoamérica, ¿no? Y Perú también hizo algunas reformas. Creo que la última reforma que hizo Perú fue en el gobierno de Humala, que fue un desastre, ¿no? Desastre en el sentido en que no puede haber una reforma en salud si es que no hay participación de toda la ciudadanía, de los colegios profesionales, de la sociedad en general, ¿no? Del parlamento, etcétera. O sea, debe participar toda la población. Y tiene que haber una decisión política del más alto nivel de un país para decir en realidad qué sistema de salud queremos, ¿no? Y esta diapositiva justamente da eso, ¿no? Que cada país elige su sistema de salud de acuerdo a su tradición, cultura, organización jurídica, administrativa, disponibilidad de recursos, etc. ¿Sí?
Muy bien, entonces, ¿qué objetivos cumple un sistema de salud? Básicamente cumple 3 objetivos un sistema de salud. Primero es mejorar la salud de la población. Todo sistema de salud quiere mejorar la salud de su población. Mira que estamos hablando de la salud de la población, ¿no? Luego, que el sistema de salud responda a las expectativas de las personas, o sea, de la población, respecto a que le solucionen sus problemas de salud. Y solucionen, ¿no? Porque dice, la solución de sus problemas. No solamente salud, sino ya de la situación de enfermedad. Y la tercera, que es muy importante, es proporcionar protección financiera para cubrir los costos de la salud y la enfermedad. Creo que uno de los mayores problemas que tiene nuestro sistema de salud está en que no te protege financieramente para cubrir el costo de un evento de salud o de un evento de algún tipo de enfermedad. Solamente la protección financiera está en el que es asegurado, los que tienen salud. Ahora un poco los que tienen el SIS, ¿no? Pero el sistema de salud en muchos aspectos de la enfermedad, en la salud de la enfermedad, no cubre pues esa protección financiera, ¿no? Entonces, ahí nos está cumpliendo con un objetivo importante que debe cumplir todo sistema de salud. Por lo tanto, un sistema de salud busca satisfacer una función social relacionada a la salud, definitivamente, ¿no? En el año 2011 hubo un congreso internacional, un congreso mundial que hizo la OMS en Brasil, donde se llamó los determinantes sociales de la salud. Y bueno, definitivamente en esa reunión mundial donde fueron ministros de salud y fueron investigadores de cada país, ¿no? Vieron qué determinaba la salud de la población en el mundo. Ya se sabía anteriormente, de hecho, que que los que determinan la salud de la población son problemas sociales. Problemas sociales. Pobreza, vivienda, ¿no? Falta de agua, desagüe. Incluso está en una determinante social, es el propio sistema de salud, si te está o no, digamos, respondiendo a las expectativas de las personas frente a un problema de salud, ¿no? Y bueno, el medio ambiente, el trabajo, y definitivamente la OMS en esa, digamos, estudio, en esa conferencia que hicieron, determinaron que hay dos, digamos, aspectos fundamentales que están determinando la salud de toda la población del mundo, ¿no? Uno es el problema medioambiental, ¿sí? Con datos, con cifras, de que la mayor cantidad de problemas de salud es por problemas medioambientales, por contaminación del aire, contaminación del agua, de los suelos y todos los otros tipos de contaminantes, ¿no? Inclusive fueron con datos muy importantes, como por ejemplo que el cáncer, el 24% que determina el cáncer de la población son problemas medioambientales, el 70-80% de problemas de enfermedades gastrointestinales son por problemas de contaminación de agua, etcétera. O sea, hay cantidad de investigaciones relacionadas al problema del medio ambiente. Y de hecho, uno de los mayores problemas que ya vivimos en el mundo es el calentamiento global, que determina pues la salud de toda la población mundial, ¿sí? Y el otro aspecto importante que determina la salud es el trabajo. Y en el trabajo estamos hablando no de millones, sino de billones de personas, inclusive niños que trabajan. El trabajo es importante porque te hace, digamos, desarrollar como persona, profesional, etcétera. Pero por el trabajo también pierdes la vida por el accidente o la enfermedad. Invitaron a OIT en ese entonces y OIT hablaba ya en entonces, en el año 2000, que cada 15 segundos hay un accidente de trabajo en el mundo. Y cada año hay más de 150 millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, la OMS considera en ese
digamos, conferencia mundial que hicieron, que todos los países del mundo deberían darle mayor importancia a los problemas medioambientales y a los problemas ocupacionales. Y lógicamente hay otros problemas como la pobreza, la vivienda, etc., ¿no? En este mapa, nuestro sistema de salud de Perú, tenemos pues un sistema público y privado, ¿no? En el sector público está el gobierno, donde está el Ministerio de Salud, ¿no? A través del SIS, tienen sus hospitales, institutos, clínicas, ¿no? Etcétera. Y los beneficiarios, básicamente, es la población en general, y en el SIS se inició justamente con la población más pobre, ¿no? Luego están las Fuerzas Armadas y policiales, que también tienen sus propios hospitales, centros de apoyo, policlínicos, centros médicos, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Recuerden que la Fuerza Armada se divide en Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y aparte la policía. Y cada uno tiene su propio subsistema de salud, ¿no? En empleadores tenemos a eSalud. eSalud es una institución grande que por lo menos tiene, ¿no?, el 25% de asegurados en el Perú. Tiene sus propios hospitales, institutos especializados, policlínicos, centros de salud, etcétera, ¿no? Y básicamente sus beneficiarios son los trabajadores y sus derechohabientes, ¿no? Y luego están ya las EPS, que también tienen sus propias clínicas, consultorios, farmacias, pero ya es con fines de lucro. Y el sector privado, que también tiene sus propias clínicas, consultorios, farmacias, pero todo esto ya es con fines de lucro, ¿no? ¿Y quiénes son sus beneficiarios? Básicamente la población con capacidad de pago, ¿no? Antes de la pandemia había subido la buena cantidad de peruanos que ya tenían seguros privados, ¿no? Hablábamos casi de 3,5 millones de peruanos. Pero nuestro sistema de salud, lamentablemente, es un sistema de salud fraccionado, ¿no? El MINSA, como órgano rector, no está cumpliendo, o sea, no cumple con sus funciones como órgano rector. Porque, bueno, definitivamente, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están divididas, ¿no? Y cada uno tiene su propio subsistema de salud. Está la Fuerza Armada, la FAP, la Naval y aparte la policía, ¿no? Luego tiene salud, y salud pertenece al Ministerio de Trabajo. Las Fuerzas Armadas pertenecen al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Salud, que tiene su propio, el propio ministerio, que tiene sus propios hospitales, ¿no? Y va bajando hacia los gobiernos regionales y locales, ¿no? En los gobiernos regionales a través de las DIRESAs y en los gobiernos locales a través de los establecimientos de los municipios, que en algunos países, en algunos departamentos, son los municipios los que dan atención casi del primer nivel de atención. Y entonces tenemos este sistema fraccionado, ya tenemos muchos años con este sistema. Siempre hemos dicho, oye, ¿cómo hacemos con estos sistemas? ¿No? Más adelante vamos a ver qué es lo que queremos, sistema único, o qué queremos, ¿no? Pero lo que pasa es que como tenemos un sistema fragmentado, entonces lo que pasa es que se duplican las inversiones, ¿no? Se duplican las inversiones. Y hemos visto en la pandemia cada uno, ¿no? MINSA por su lado de salud para la compra de equipamientos, etcétera, ¿no? Recurso humano. Se generan conflictos y desorden normativo, ¿no? Aunque el MINSA en esta oportunidad por la situación de pandemia ha ejercido su rectoría, pero le falta mucho. Los subsidios cruzados que incrementan pues la inequidad, ¿no? Y en general pues nuestro sistema de salud de este fraccionamiento ya lo conocemos, que nos está llevando a una situación bastante caótica, ¿no? Ya antes de la pandemia,
y ahora después de la pandemia tenemos el... Antes de la pandemia ya nuestro sistema de salud tenían grandes problemas, ¿no? Estos problemas básicamente eran porque si nosotros vemos la población asegurada, el seguro integral del CIS más o menos tiene, de acuerdo a lo que es el MINSA, 17 millones de peruanos. E-Salud tiene en 15 millones, las Fuerzas Armadas casi 2, 3 millones y la parte privada casi 2 millones. Si tú sumas, entonces diríamos, oye, todos los peruanos tienen algún tipo de seguro. Pero en la realidad no, falta el 20% de peruanos no tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, a pesar de la situación del aseguramiento, en la pandemia ha habido un crecimiento del CIS, ¿no? Ha habido un crecimiento del CIS. Creo que el CIS sí cumplió su labor como seguro en una situación tan difícil como la pandemia, pero también hubo, digamos, grandes problemas en las intervenciones que hizo el CIS, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, miren aquí, en el nivel de aseguramiento, casi el 80% de los peruanos tienen algún tipo de seguro de salud, principalmente público, ¿no? Estamos hablando aquí básicamente del seguro integral de salud y e-Salud. Pero hay problemas reportados por usuarios de consultas externas en los últimos 6 meses. Esta es una data hasta el 2019. ¿No? Donde, y actualmente se dan, digamos, los mismos problemas, la demora en la atención, el maltrato en la atención, pocos turnos para la atención, falta de medicamentos, demora en los trámites, programación de atenciones, no atenciones en emergencia, problemas con los asegurados, etcétera. Mira, ¿no? Esos problemas que eran antes de la pandemia, tenemos ahora la situación post pandemia que se ha agudizado el problema porque gran parte de las atenciones que normalmente se daban en el sistema de salud, tanto en e-Salud como en el ministerio, ¿no? Entonces existe miles y miles de pacientes, sobre todo enfermedades crónicas, que están llenando los hospitales porque necesitan una atención inmediata, ¿no? Entonces, a pesar de que ha habido, digamos, un aseguramiento que ha elevado a la cantidad de peruanos que tengan un seguro, pero todavía tenemos el problema del acceso a los servicios de salud y, bueno, de hecho, la cobertura, ¿no? El único que cobertura ampliamente son los asegurados de salud. El CIS no cubre todo, ¿no? No cubre todo. Entonces, ahí tenemos problemas tanto en el acceso como en la cobertura, a pesar de que ya hay buena cantidad de peruanos que tienen un tipo de seguro. De hecho, el motor importante en estos últimos años ha sido el CIS. El CIS ha tenido un crecimiento del 2004 casi del 37-38%, ha pasado a más del 70-80%. El e-Salud se ha quedado, siempre e-Salud ha tenido una población asegurada que no pasa del 25%, ¿no? Entonces, en estos últimos años sí efectivamente ha habido una mejora, digamos, en el aseguramiento de los peruanos, pero todavía tenemos un problema, los problemas en el sistema de salud. A pesar de que ya hay buena cantidad de peruanos que podemos decir que tienen el CIS o e-Salud o tienen algún tipo de seguro, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y policiales, y otras que pueden pagar y tienen un seguro privado. Pero a pesar de eso, hay un problema en el sistema. ¿Cuál es? Que es insuficiente la calidad de los servicios, ¿no? Y últimamente, tanto en el MINSA como en el Seguro Social, la parte de digamos, el objetivo del sistema, que es tener una calidad de servicios, últimamente ha habido un bajetón en estas áreas. De hecho, hay una débil garantía de la calidad y seguridad del paciente. Falta de acreditación de servicios de salud. Miren ustedes, ya tenemos tantos años y solamente existen unos cuantos hospitales asegurados o acreditados.
¿no? Hay 2, 3 en el Seguro Social, 1 o 2 en el MINSA y nada más, ¿no? Entonces, miren, la acreditación de los servicios es muy importante, pero la acreditación de estos servicios necesita definitivamente cambios importantes, ¿no? Para dar una buena calidad de atención hacia la comunidad. Y últimamente, pues, las auditorías de calidad, y justamente por la situación de pandemia, ha disminuido, se ha hecho muy poco. Pero seguimos teniendo un problema en el sistema de salud de la calidad de los servicios de salud, ¿no? Ahí se tiene que seguir trabajando más en mejorar la calidad de los servicios. Y bueno, y de ahí viene, pues, la calidad de servicios viene con otros grandes problemas que tiene el sistema y tienen los establecimientos de salud, que es la brecha de recursos humanos y luego el equipamiento y la infraestructura que se debe tener, ¿no? En el año 2001, cuando la OMS nos hace el informe sobre cómo estaba nuestro sistema de salud, decían que el 70% de infraestructura era pésima y el 60% de equipamiento era obsoleta. El año 2000, mira. Y había una brecha bastante alta de los recursos humanos. Y bueno, ya ustedes saben que pues son más de 30 años que el sector salud nunca ha tenido, digamos, el presupuesto que corresponde, ¿no? Y ya en esta pandemia, no es que nos hemos dado cuenta, siempre es así que la salud es lo más importante. Si no hay salud, no hay nada. Si no hay salud, las empresas no trabajan, los trabajadores no van a trabajar. Hay problemas de ausentismo laboral y todos los problemas que normalmente se dan por el problema cuando uno pierde la salud, ¿no? Y la pandemia justamente nos ha dado una bofetada a nivel de todos los países y sobre todo en Perú, porque ya sabíamos cómo estaba nuestro sistema de salud, pero con la pandemia se ha desnudado definitivamente la situación de la salud en el país. Otro problema del sistema es la inadecuada oferta de servicios, ¿no? Lo que ya más o menos les había dicho. La infraestructura y equipamiento son insuficientes, ¿no? Hay un problema, y ese problema todos lo sabemos, ¿no? El problema de corrupción es muy alto en el país, sobre todo porque tenemos muchísimos hospitales que tienen muchos años que los están construyendo o lo tenían de construir, y hay problemas no solamente en infraestructura, sino en el equipamiento, ¿no? Pero no necesariamente tener solo el equipamiento y la infraestructura. El otro gran problema es la falta de recursos humanos. En la inadecuada oferta de servicios también están los servicios fragmentados, ¿no? ¿Ha habido alguna posibilidad de mejorar estos servicios, que sean servicios únicos? En algunas veces ha funcionado, pero seguimos teniendo servicios fragmentados. Y bueno, después de la reforma que hizo el señor Humala cuando era presidente en el 2014, hizo la reforma y trataron de mejorar que la atención debe ser a través de redes, pero ya tenemos muchos años y hay una deficiente organización de las redes. También ese es un punto importante para mejorar el sistema. En el recurso humano hay una brecha muy grande, ¿no? Sobre todo de enfermeras y médicos, pero la brecha es bastante en enfermeras. Y conocemos de que cuando hizo la OMS, el estudio del año 2000 de los sistemas de salud, hizo un estudio de la situación de enfermería como profesión. Y encontraron que las enfermeras en todo el mundo mejoraron los sistemas de salud en 14 acciones. Y todas sus acciones eran de salud pública. Promoción de la salud, identificación de factores de riesgo, vacunación, crecimiento y desarrollo, cuidado de los
de los ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso que la OMS, digamos, recomienda de que debe haber una nueva mirada en los profesionales de enfermería y que sean los profesionales de enfermería los que, digamos, lleven la atención primaria, como lo están haciendo en otros países, ¿no? Y creo que eso, en esta brecha de recursos humanos, la mayor brecha justamente está en el primer nivel de atención, ¿no? Porque lo que se pretende no es dar atención por enfermedad, sino ser la atención de prevención y de promoción de la salud, ¿no? Pero para hacer esas acciones tiene que haber muchos cambios dentro incluso del modelo, que de repente lo vamos a ver más adelante. Y la brecha de médicos también es grande. Ayer escuchaba por día de la Federación Médica que hay una brecha de 16,000 médicos. En enfermeras hay una brecha de 25,000 enfermeras, ¿no? Entonces, mira, la brecha grande que se tiene en el sistema de salud. Y en esta pandemia hemos visto, ¿no? De cómo, pues, como no hay mucho recurso humano, hemos visto tanto en médicos como en enfermeras que han tenido que trabajar en 2 o 3 sitios porque necesitaban especialistas en hospitales, ¿no? Y necesitaba personal que estén en la cancha, ¿no? Y básicamente han sido, pues, médicos y enfermeras, ¿no? Y sus técnicos de enfermería que han estado ahí en primera línea con sus pacientes, ¿no? Y más adelante también les voy a hacer ver cómo han sido el nivel de contagio que han tenido el recurso humano en Perú. ¿Hay una localización inequitativa de los recursos humanos calificados en salud? Sí, ¿no? Bueno, Lima tiene la mayor cantidad, pero ustedes van a ver que Madre de Dios y, ¿no?, Huancavelica, el mismo Ayacucho, etcétera, ¿no? Los recursos humanos son inequitativos en general en todos los departamentos. Hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Eso también es un problema, ¿no? Por varias razones, ¿no? Y una de las razones es que el personal prefiere estar, pues, más en ciudades, ¿no? Porque, bueno, mejora de repente su condición de trabajo y, bueno, prefieren estar más en la ciudad, ¿no?, que en el campo. Por eso que debe haber un cambio importante para que el recurso humano sea solamente para hacer atención primaria, pero en los establecimientos del primer nivel de atención, ¿no? Ahí es donde se tiene que, digamos, tener mayor cantidad de recurso humano para tratar de mejorar la salud de la población. Falta de regulación de formación profesional, sí, pues no, lamentablemente las universidades todavía no han hecho cambios importantes en sus currículas, ¿no? Las currículas van más hacia la enfermedad, pero las currículas, lo que necesitamos es una currícula de profesionales que por lo menos en el 50% se le dé mayor importancia a la parte de prevención, la prevención y la promoción de la salud, ¿no? El 80-90% de la currícula va básicamente a la atención netamente hospitalaria o netamente la enfermedad. Eso no quiere decir que está mal, está bien, porque los profesionales tienen que actuar frente a la enfermedad, pero eso es cuando ya se da el daño. Lo importante es que en las universidades también comiencen a haber cambios importantes en la currícula para poder definir, ¿no?, que las universidades saquen profesionales de la salud de acuerdo a lo que el sistema de salud necesita, ¿no? Y bueno, falta de conciliación entre necesidades y demandas en el recurso humano. El otro problema importante dentro del sistema es el deficiente financiamiento en salud, ¿no? Hay un bajo gasto en salud, una distribución inequitativa del financiamiento y gasto ineficiente en el sistema. El Producto Bruto Interno que se le asigna al sector salud en la región latinoamericana, Perú con Haití son los países que tienen menor cantidad de presupuesto que se le da al sector salud, ¿no?
Ayer también que estuve escuchando por el Día de la Federación Médica, y un economista decía que solamente habíamos llegado casi al 4% del Producto Bruto Interno para salud, pero por la pandemia ha habido un gasto muy importante, más de 20 mil millones de soles que se ha dado por la situación, miren la pandemia, ¿no? Y de hecho el financiamiento para el sector salud es uno de las, digamos, es un financiamiento de las más bajas en Latinoamérica, ¿no? De acuerdo a los datos de financiamiento en el sector salud, un país debe tener por lo menos más del 6% de su Producto Bruto Interno, ¿no? Pero hay que ver también cómo se financia el sistema, ¿no? Y el financiamiento del sistema básicamente está pues hay dos, ¿no? En el impuesto que todos pagamos, y en esos impuestos hay una parte que se va al sector salud. De hecho, es bajo, ¿no? Es bajo. Y frente a esta deficiencia del financiamiento, que ya tenemos más de años y muchos años que el financiamiento es bajo, y es por eso que todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Y vuelvo a lo que había puesto en la primera diapositiva, ¿no? Que tiene que ver decisiones políticas. De hecho, la decisión política importante, por ejemplo, es mejorar el primer nivel. Tenemos más de 7,000 postas y centros de salud que muchas veces están abandonados. Y justamente, si hay una decisión política, ¿no? Debería mejorarse los centros de salud, pues, ¿no? Todos los centros, en todos los distritos, provincias, debe haber centro de salud bien equipado, ¿no? Con infraestructura adecuada y sus recursos humanos. Pero eso lamentablemente necesita de que haya pues una decisión política, ¿no? Lamentablemente los gobiernos de turnos que han entrado no han dado importancia. Es más, el actual gobierno no sabemos hasta ahorita qué es lo que va, cómo va a liderar la situación de la salud en el país, ¿no? Ya te he dicho, ya. Otro problema del sistema de salud es el deficiente acceso a los medicamentos. Los problemas en la atención reportados por los pacientes son agravados por el gasto de bolsillo. Mira, el gasto de bolsillo siempre ha sido un problema en el sistema de salud. Antes de la pandemia, a ver, hasta el año 2000, más o menos 2010, 2014, el gasto de bolsillo llegaba a 48%. Acá 2008 dice 44%, por decir, 48% era el gasto de bolsillo. Sí, esto comenzó a bajar hasta el 2019, que el gasto de bolsillo estaba casi en el 24%. ¿Sí? Y últimamente se ha elevado el gasto de bolsillo más o menos ahorita estamos entre 38 y 40%. ¿No? Entonces el gasto de bolsillo significa pues que frente a una situación, un evento de salud que pasa en la familia, o si tienes seguro, pero el acceso es difícil o no me cobertura todo, entonces gran parte de los personas dicen, bueno, frente a esta situación, ¿no? Voy y pago una clínica, ¿no? Y gasto más de lo que normalmente se necesita, y hay mucha gente que vende su vehículo, su casa, terrenos, etcétera, por una situación de salud, ¿no? Y el gasto de bolsillo es bastante alto. Este es un problema bastante serio dentro de nuestro sistema de salud, ¿no? El gasto de bolsillo está llegando actualmente casi al 38%. Hubo una baja, pero por la situación de pandemia, nuevamente ha subido el gasto de bolsillo. El problema del sistema de salud en la deficiente rectoría, falta desarrollar y fortalecer básicamente el rol rector, en la planificación, en la articulación que tiene que tener MINSA con los diferentes prestadores de servicio de salud, mejorar la supervisión, regulación, normativo. El MINSA en muchas cosas está dejando de normar, y de hecho también falta desarrollar y fortalecer el rol rector en el financiamiento, ¿no? Del sistema de salud.
Y bueno, dentro de la deficiencia de la rectoría todavía está pues la descentralización, aunque la descentralización ha sido una descentralización en un alto porcentaje en salud, ¿no? Pero todavía seguimos teniendo problemas en esta descentralización en los gobiernos regionales, ¿no? En algunos ha ido bien, en algunos muy mal, en algunos regular. Entonces, en esa descentralización falta, creo que mejorar o regular cómo deben ser los aspectos de salud en las regiones y cómo podrían solucionar los grandes problemas de salud que existen a nivel de región, ¿no? Y bueno, la última, la poca participación de la ciudadanía. Es verdad, muy poca participación de los ciudadanos hay en salud. ¿Cuándo queremos participar? Cuando haya un problema de salud de la familia y ahí nos acordamos del sistema. No debe haber mayor participación de la ciudadanía, ¿no? Esto es importantísimo para mejorar el sistema de salud. La participación de los ciudadanos es importante para decir no solamente lo que queremos, sino el compromiso también de los ciudadanos en el quehacer sanitario, en la gestión, en la vigilancia que debe tener la ciudadanía. Y esto es muy importante en todas las reformas que se hace de salud, la participación. ¿Y cómo fue la pandemia, el COVID-19, ¿no? En Perú? He sacado los datos hasta el 12 de junio, ¿ya? Bueno, definitivamente, antes de la pandemia, como ya les dije, teníamos ya un problema de precariedad en nuestro sistema de salud, ¿no? Por todos los considerados que hemos dicho. El COVID en el mundo, ha habido 576 millones de casos positivos en el mundo, y 7.694 millones de fallecidos en el mundo. En el Perú, hasta el 12 de junio, ha habido 3.585.381 casos positivos. Se han tomado más de 30 millones de muestras. Hay 213.250 fallecidos hasta el 12 de junio. La tasa de letalidad ha llegado al 5.95%. Se ha tomado más de 1.500 millones de pruebas de antígenos positivas y también más de 1.144.000 pruebas de PCRs y han sido positivas, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando tú haces el análisis de cómo el COVID-19, la pandemia, se ha dado en diferentes países, Perú es uno de los países que tiene una de las más altas tasas de mortalidad, ¿no? Y si nos ponemos a analizar por qué, ya el por qué es porque básicamente ha habido unos grandes problemas en la infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y en el camino se ha podido, digamos, mejorar algunas situaciones. La falta de camas en UCI, por ejemplo, era caótico, ¿no? Caótico, era uno de los países que tiene menos camas de UCI, era Perú, ¿no? Las salas de hospitalización, lo que han hecho, y también, bueno, desde aquí, pues felicitar a los profesionales que han dado todo por ¿no? atender a miles y millones de personas que tenían el problema de COVID. Ustedes vean que la crisis que se dio en el 2020, en marzo, ya hasta el mes de julio, ya teníamos más de 17,000 muertos, ¿no? Y esto comenzó a crecer en la segunda ola, ¿no? Comenzó a crecer en la segunda ola. Y lamentablemente todos tenemos algún pariente, amigo, vecino, colegas que han fallecido por esta situación del COVID-19. Pero también hay que felicitar
¿no? al personal de salud y aquí, desde aquí felicitar básicamente a las enfermeras del Perú, porque mira, han vacunado 76.142.000 dosis aplicadas, ¿no? 76 millones. Hasta ahorita la primera dosis se ha aplicado más de ya casi 30 millones, la cobertura está llegando al 90%. ¿No? La segunda dosis son ya cerca de 28 millones y la cobertura es 83%. La tercera dosis 18 millones y la cobertura es 63.2%. Y la cuarta dosis que no está llegando ni a 8 millones, o sea, hay problemas todavía en la cuarta dosis, ¿no? Entonces, la vacuna definitivamente ha ayudado en esta situación de la pandemia, ¿no? Hay muchas regiones que todavía faltan mejorar su cobertura de vacunación, como Apurímac, Moquegua. Los que tienen mayor cantidad pues son Tumbes, Sica, Lima, provincias, Lima, Callao, etcétera, ¿no? Tienen un buen porcentaje de cobertura de la vacuna. Definitivamente ha habido muchas personas antivacuna, pero a pesar de todo eso se ha tratado, mira, son con 2 dosis ya cerca de 28 millones de peruanos y esa cobertura con el 83% nos parece ya óptima porque se quería que llegue al 80%. Pero lo que tenemos que hacer es no descuidarnos, pues, ¿no? O sea, tenemos que seguir con las medidas preventivas. Tenemos que seguir, si van a ir a la calle, van a estar en áreas, zonas donde no hay buena ventilación, de hecho tienen que seguir usando sus mascarillas quirúrgicas, el distanciamiento, el lavado de manos. Miren, esas 3 cosas importantes preventivas todavía son medidas que hay que dar y que tienen que seguir dándose en la comunidad. En ambientes abiertos, ¿no? Posiblemente ahí no pueden. Unos dicen que no se debería utilizar la mascarilla, pero en realidad desde el punto de vista de la seguridad, de la bioseguridad, todavía deberíamos seguir usando. Pero ya en esta oportunidad va a ser decisión de cada uno de ustedes. En esta última oportunidad, en estas últimas semanas, ha habido un ligero aumento de los casos de COVID. Sí, pero no podemos decir que hay una cuarta ola, no podemos decir todavía. Esos son los avances de la vacunación, ¿ve? Donde tienen menos de 70% de vacunación, ¿no? Sobre todo en niños, es Apurímac, Moquegua, Arequipa, Junín, Cusco, Huancavelica. ¿Dónde está Ayacucho? Ayacucho también está bien. Ayacucho está en el 53.7%, ¿no? Todavía falta, o sea, hay que trabajar mucho para, ¿no? Y la población que tiene que tomar conciencia que al final la única mejor forma de proteger a la población es mediante la vacunación. Y actualmente la cama en UCI hasta el 11 de junio había bajado casi completamente, ¿no? Teníamos solamente 168 pacientes en todo el país que estaban en UCI, ¿no? En salud 80, en MINSA 32, en la parte privada menos, ¿no? Muy bien, otro punto importante en la situación y es un indicador, ¿no? El indicador de casos confirmados de COVID-19 por grupos ocupacionales. Acá vemos que ha habido un total este es un corte hasta el 9 de enero de este año, del 2022, ¿no? El corte. Y la fuente es el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Había un total de 98.708 casos confirmados de trabajadores de salud.
Pero cuando tú ves quiénes son los trabajadores que han tenido mayor cantidad de casos, están los técnicos de enfermería. ¿Sí? Los técnicos de enfermería, con 29%, seguido por enfermeras, el 19%. Si tú sumas entre enfermeras y técnicos, estamos hablando, pues, más del 40%, ¿no?, de casos confirmados ha sido en personal de enfermería. En médicos ha habido 14,000, en otros grupos profesionales 8,000, en obstetricia 5,410. Y lo que vemos también en la parte administrativa, y muchas veces no se le da mucha importancia, ha habido 15,230 casos en la parte administrativa. Entonces, la mayor cantidad de casos ha sido en el personal de enfermería, sobre todo en técnicos de enfermería, claro, técnicos y enfermeras. Y es lógico, porque están más en contacto con pacientes, ¿no? Son los que están más en contacto. Trabajadores del sector salud hospitalizados. En hospitalizados también la mayor cantidad de hospitalizados han sido en técnicos de enfermería con el 96%, seguido por médicos, el 22%, enfermeras, el 16%, y la parte de trabajadores administrativos en el 15%. Hubo un total de 8,836 trabajadores del sector salud hospitalizados. Muertes por COVID en trabajadores del sector salud, según grupo ocupacional también. Mira, a veces en la prensa sale más pues del médico, de la enfermera, y mira, nadie se acuerda de los técnicos de enfermería. Ha habido, no, un total del 29, casi 30% de fallecidos en técnicos de enfermería, seguido en fallecidos por la parte administrativa en el 21,6%, luego vienen los médicos con 18,2%, luego las enfermeras con 9,03%, ¿no? Y obstetricia con el 2,5%. ¿No? Entonces, la mayor cantidad de muertes por COVID ha sido básicamente en técnicos de enfermería. Y a veces no le damos importancia, sale en la televisión más sobre médicos y enfermeras, pero hoy de los técnicos no se dice mucho, ¿no? Esto ha sido muertes en trabajadores de salud según departamento, ¿no? Los departamentos donde ha habido mayor mortalidad ha sido en el Callao, en el otro ha sido en Huánuco, Lima y Piura, ¿no?, donde ha habido mayor cantidad de muertes en trabajadores de salud. Pero mira esta estadística, esta data, esta gráfica que nos dan de los casos confirmados de COVID en trabajadores del sector salud y la población en general. Iba a la par, ¿no? Comenzó la pandemia, comenzó a haber mayor cantidad de casos, igual, a mayor cantidad de casos en la población, igual había mayor cantidad de casos en los trabajadores de salud. A medida que bajaba, también bajaban los casos. Y miren lo importante, se inicia la vacunación en el 2021 y comienzan a bajar los casos en la población y comienzan a bajar los casos en trabajadores de salud. Miren, trabajadores de salud, tengan la línea roja, ¿no? Ya cada vez hay pocos casos de trabajadores de salud con COVID. ¿Por qué? Porque ellos el sector salud fue lo primero que se vacunó. Miren, entonces la vacuna, pues sí, efectivamente funciona. De hecho que funciona la vacuna. Entonces se inició la primera dosis, la segunda dosis, y mira cómo bajó la cantidad de casos, tanto en la población general como en la población. Luego acabó un repunte, ¿no?, de la tercera ola. Pues la tercera ola. En casos de COVID, en trabajadores de salud, según grupo ocupacional, pero después que se inició la vacunación, ¿no? Entonces acá tenemos los que han tenido mayor casos, ¿no? Es el personal de enfermería, ¿no? Enfermeras. Doctor Alex. Sí.
¿No se ve? Con las disculpas del caso, usted tiene 5 minutos para concluir Ya. con su ponencia. Ok. Sí, ya queda poco. Justamente ya estaba por terminar. Entonces decíamos, ¿qué necesitamos para reformar el sistema de salud? Pero que sea efectivo, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Hacer una reforma o necesitamos refundar nuestro sistema de salud? ¿No? Tenemos que decidir los peruanos qué vamos a hacer con la salud de la población peruana. Por eso tiene que haber mayor participación de la sociedad y tiene que haber lo que le puse en la primera diapositiva. ¿Cuál es? ¿No? Que tiene que haber una decisión política del más alto nivel para decir qué vamos a hacer con la salud de la población. Hay propuestas, el cambio del modelo biomédico dominante centrado en la enfermedad hacia un modelo de promoción y de prevención. Tiene que haber un cambio, como lo están haciendo en muchos países, tiene que haber una mirada diferente, ¿no? Incluso los profesionales de salud de lo que hemos aprendido hay que desaprender varias cosas. Entonces, ¿qué queremos? Queremos una seguridad social universal, queremos un sistema único de salud, queremos un sistema nacional de salud, queremos un sistema privado, ¿no? ¿O cómo podemos mejorar este sistema segmentado que tenemos? Mira, es digamos, una tarea titánica para los peruanos. ¿Qué queremos? Recuerden que todos los países van a decidir qué hacemos con nuestro sistema de salud. Aunque, a ver, creo que aquí me adelanto, en el año 2001, 2002, hubo un acuerdo nacional en el 2002, donde deberíamos tener una política de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social, ¿no? Eso fue el acuerdo de gestión en el año, o el acuerdo nacional en el año 2002. Ahí ha habido algunas mejoras, como por ejemplo, en la época de Alan García se dio el aseguramiento universal en salud, se dio la mejora del modelo de atención, que sea una atención integral al individuo, familia y comunidad. En algunas cosas se ha logrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay que hacer un acuerdo nacional, hay que tomar una decisión política del más alto nivel. No sé si este gobierno lo va a hacer, pero en realidad ya no podemos pasar mucho tiempo. Tiene que haber una política de Estado. Todos los países que han hecho reformas han mejorado su política de Estado. Si mejoras a nivel de las políticas de Estado, mejoras las políticas de salud. De hecho, tiene que ser un trabajo multisectorial, con participación ciudadana, mejorar el modelo de atención y darle importancia a la prevención y a la promoción de la salud. ¿Qué hacer? ¿Cómo avanzar? Bueno, el financiamiento. Tiene que haber un financiamiento suficiente. Tiene que haber, digamos, ¿no? A través del Parlamento y del gobierno de turno, para ver cómo en realidad para el próximo año se mejore el financiamiento de salud. Pero para lograr ese financiamiento tenemos que decir en el acuerdo o en esa decisión política qué es lo que queremos en nuestro sistema de salud. Luego hay que reorientar el sistema de salud. Hay que tener plan integrado de salud. Ese plan integrado es importantísimo para ver cómo va a funcionar el sistema y cómo va a hacer que los ciudadanos tengan un mayor acceso y cobertura de los sistemas de salud. Garantizar ese acceso universal. Para garantizar el acceso universal, se tiene que dar importancia a mejorar el primer nivel de atención. Eso, de acuerdo a todos los países que han hecho sus reformas y han mejorado su sistema de salud, ha sido mejorando justamente el primer nivel de atención. Que la estrategia puede ser atención primaria, pero no es que la atención primaria sea el primer nivel de atención, no, sino que se debe tomar esa estrategia. Potenciar la atención primaria, de hecho, ¿no? El Perú, lamentablemente, desde que se dio en 1978 Alma-Ata y la OMS dio lo que tendría que ser, ¿no? la propuesta de mejorar la universalización de la salud a través de la atención primaria,
Lamentablemente en nuestro país toda la estrategia de atención primaria no se ha logrado en tantos años desarrollar, ¿no? Se ha logrado desarrollar en el primer nivel de atención algunos puntos importantes de la atención primaria, pero toda la estrategia no lo hemos aplicado. Hay que recuperar el empleo post pandemia. Creo que estamos en una crisis, no solamente sanitaria, política, estamos en una crisis bárbara, pero tenemos que recuperar el empleo, que es una mejor forma para comenzar a recuperar también lo que se tiene que hacer en salud. Más dotación de centros de salud, de hospitales, ¿no? Control y racionalización del gasto farmacéutico. Mira, para hacer las privatizaciones creo que ya en algunas maneras se ha parado la privatización y más bien hay que recuperar lo privatizado, pero para eso tiene que haber una decisión política de más alto nivel. Recuerden ustedes que en la mayoría de los países el Estado es el que tiene que cumplir con el rol de brindar servicios de salud a su población, ¿no? El ejemplo de Colombia nos hace pensar que no todo lo privado es bueno, porque lo privado puede ser para los que tienen buena cantidad de ingresos, ¿no? Y pueden pagar un seguro privado. Pero ya lo que pasó en Colombia nos da la situación de que los sistemas de salud, sobre todo en nuestros países de la región y en Perú, la privatización no es pues digamos, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que el Estado asuma la responsabilidad de que la salud es un derecho importantísimo. Y luego desarrollar la participación social y profesional, ¿no? A nivel de todas las profesiones. Bueno, yo creo que ahí he terminado. No sé si hay algunas preguntas, comentarios. Muy bien, doctor Alex, muchísimas gracias por su exposición. Espero ahora sí esta ronda de preguntas de todos los que todos los que han escuchado esta exposición del doctor. Espero las preguntas, por favor. Adelante. Inicialmente quisiera no solamente mis agradecimientos, sino mis sinceras felicitaciones al doctor Alejandro Borda. Y la primera preguntita sería, por favor, doctor, ¿qué gestión se puede hacer para que el 20% de peruanos que no tienen seguro logren asegurarse? Claro, ese 20% en realidad tiene que ver con lo del SIS, ¿no? El SIS, que ha sido un seguro integral de salud que nació para los más pobres, pero en el momento en que se dio una ley del aseguramiento universal, y el aseguramiento universal lo hicieron a través del SIS, es que el SIS comenzó a crecer, ¿sí? Comienza a crecer. Entonces, lo que se debe mejorar en el SIS es que debe haber algún tipo, como ya lo habían hecho anteriormente, algún tipo de pago, por ejemplo, para poder financiar el sistema y ampliar a la mayor cantidad de peruanos, ¿no? Ya se había dado, y se está dando en algunas circunstancias en el SIS, que uno paga, por decir, 100 soles el costo del SIS, 60 soles paga el Estado y 40 soles paga la persona, en este caso, y asegura a su familia. Es importante que eso, por ejemplo, digamos, continúe para no solamente aumentar la cantidad de peruanos que puedan tener acceso a los servicios de salud a través del SIS, sino también que el financiamiento sea sostenible, ¿no? El otro sería que hay empresas, pequeñas empresas, medianas empresas o empresas familiares que también deberían asegurar a sus trabajadores y familia a través del SIS. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una pequeña empresa, tengo 10 trabajadores, y yo puedo asegurar a través del SIS a esos mis 10 trabajadores y sus derechohabientes. Esa es otra parte, ¿no? Que pueda mejorar.
Y el otro Muy es que bien. el Estado pueda definir cuánta cantidad de pobres todavía, porque ha habido un aumento de la tasa de pobreza, y por ese aumento de pobreza también el Estado decir, bueno, voy a financiar, no sé, pues para 5 millones más de peruanos que están entrando en pobreza. Entonces, de esa manera podemos tratar de cubrir esos 20% de peruanos que no tienen acceso, ¿no?, a los servicios de salud o a través del seguro, en este caso el SIS, porque en el seguro social va a ser imposible, ¿no? Muy bien, otra pregunta, distinguidos, otra pregunta para el doctor. A ver, una pregunta. Doc- Adelante con las doc- preguntas. Doctor Borda, buenas noches. Felicitaciones por su presentación. Usted menciona un 29,29% a nivel de técnicos de enfermería afectados y de enfermeras de 19,65%, pero me gustaría conocer, no capté bien cuánto es el 100%, ¿no? El 100% de casos ha sido 98,000 y tantos casos de trabajadores de salud. Y de esos 98,000, el 40% ha sido en enfermeras y técnicos de enfermería. Y la mortalidad casi de un 30% ha sido más en técnicos de enfermería. Ah, ok. O sea que estamos considerando que el 100% es un promedio de 98,000 Sí, eso no. infectados Así es, casos, digamos, positivos en trabajadores positivos, confirmados. confirmados, de acuerdo a la vigilancia epidemiológica del propio Ministerio de Salud, ¿no? Claro, Otra porque pregunta. menciona que la fuente es el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de Salud, sí. Hasta el 1 de enero que hicieron un corte, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Y definitivamente, efectivamente, los trabajadores de salud han sido, digamos, en el sector los más afectados, ¿no? Y dentro de esa afectación hemos visto la mortalidad ha sido también una de las más altas, ¿no? Yo recuerdo que cuando se dio la epidemia, no fue una pandemia, fue una epidemia de ébola, y pensamos que iba a pasar pues a nivel de otros continentes, pero evidentemente quedó ahí en el África. Y ahí, por ejemplo, en esa oportunidad murieron 400 y tantos trabajadores de salud que estuvieron expuestos al ébola. Pero como era pues del África, nadie le dio importancia que ya en esa época habían fallecido más de 400 trabajadores de salud por atender a la población, de hecho, que estaba con este virus del ébola, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que prepararnos a todo nivel. Esta no va a ser la primera ni la última pandemia. Por lo Muy tanto, bien. el sistema de salud tiene que prepararse, ¿no? Muy bien. Otras preguntitas, distinguidos amigos, para finalizar ya la exposición del doctor. A ver, adelante. Parece que ya no tenemos. Buenas noches, Sí, adelante, le escuchamos. Lo está ¿me escuchando el escuchan? doctor. Sí, muy buenas noches. Un saludo para el profesor Alejandro Borda, que ha estado muy interesante su exposición. Y también hacerle, bueno, la consulta, según ahorita las estadísticas de aumento de los casos de COVID están en aumento y posiblemente están quizás refiriéndose en una cuarta ola. Entonces, quería saber, ¿no? ¿Cómo podríamos de repente, ya que tenemos experiencia ya con el COVID actualmente, que conocemos más la enfermedad, cómo podríamos de repente quizás proyectarnos a que puedan disminuir más los casos ya conociendo nuestro protocolo, pero quizás un alcance más que podríamos de repente agregar a nuestros cuidados como personal de salud para nuestra prevención en el área laboral y evitar, pues, ¿no? Los riesgos que puedan producirse, ¿no? Por el COVID. Bueno, en primer lugar, todavía no estamos en una cuarta ola, ¿ya?
El propio Ministerio de Salud todavía no habla de cuarta ola. Pero definitivamente en esta última semana ha habido un aumento, un ligero aumento de casos, pero entre leves a moderados. En trabajadores de salud tenemos muy pocos casos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que les había manifestado, o sea, no debemos bajar la guardia. Deberíamos continuar con las 3 medidas preventivas. El uso de respirador o doble mascarilla en caso de ser cerrados, una buena ventilación, el lavado de manos y el distanciamiento. Eso todavía deberíamos continuar. Mira, esas medidas preventivas ayudan muchísimo, ¿no? Sabiendo que la transmisión del coronavirus es vía aérea. ¿Y cómo podemos disminuir? Tomando estas medidas de prevención. O sea, el riesgo de todas maneras definitivamente va a bajar si tomamos estas medidas preventivas. Mira, si los casos comienzan a aumentar, posiblemente el MINSA nos dirá si estamos entrando en una cuarta ola o no, pero los datos todavía estadísticos nos dicen que no estamos entrando. Ahora, los profesionales de salud que trabajan en los hospitales, sí o sí, todos los trabajadores, sí o sí, todos tienen que utilizar, ¿no?, la mascarilla o el respirador N95 si van a hacer algún tipo de procedimiento, y los equipos de protección personal que necesitan. O sea, el trabajador de salud definitivamente no pueden dejar de utilizar, ¿no?, las mascarillas o respiradores en el momento de hacer algún tipo de procedimiento en el hospital, ¿no? Y tomar todas esas medidas que nuevamente se tiene que dar igual en hospitales, ¿no? Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que seguir. Y yo creo que el MINSA, como órgano rector, nos tendrá que decir si ya la pandemia se terminó. Extraoficialmente vemos que ya todo es normal, ¿no? Extraoficialmente, pero todavía desde el punto de vista administrativo, el MINSA no ha, como órgano rector, dicho, bueno, ya se disminuyeron los casos de la pandemia y ya volvemos a la normalidad. Esa situación todavía el MINSA no lo ha dicho, pero poco a poco ha estado soltando, ¿no? Recuerden que ya los colegios es presenciales, a partir de este semestre que viene en las universidades también ya va a ser presencial, ya vemos que los estadios están abiertos, los cines están abiertos, en realidad ya se está dando la normalidad, sino que el MINSA todavía no ha tomado una decisión de decir, bueno, ya efectivamente ya hay menos casos, volvemos a la normalidad. Aunque la resolución de la situación de emergencia creo que termina ahora en septiembre, ¿no? Y ahí tomarán la decisión de decir que ya, bueno, estamos entrando a la normalidad y hay que seguir la vida normal, pero teniendo en cuenta esas medidas preventivas, ¿no? Gracias. Bueno, las últimas preguntas, por favor, ya para culminar con la exposición. Las últimas preguntas, si tenemos todavía, por favor. Caso contrario, le vamos a dar pase ya al doctor Hugo Medina Janampa para sus palabras de esta exposición. Muy amable, Luchito. Muchas gracias. Estas palabras finales, que dicho sea de paso, no son finales, porque vamos a seguir con estos programas de tipo cultural. Y como ustedes saben, el pasado 17 de junio, hemos abierto esta semana de celebración y el 18 se ha reaperturado los sábados virtuales, ¿no? De manera que para el mes de julio tenemos ya programado, en su momento les vamos a informar, el ponente que de antemano es el ingeniero Cook, con quien ya estamos conversando para que él haga su sábado virtual del mes de julio, ¿no? Mientras tanto, quiero darle un fuerte abrazo una vez más de agradecimiento al doctor Alejandro Borda Izquierdo. Alex, realmente muy sorprendido por esa actualización de datos que nos has alcanzado en forma cuantitativa. Te felicito sinceramente y agradezco tu participación desinteresada con ese amor y cariño que tenemos a nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que cumple sus 345 años de vida. El día de mañana
Nos vemos pues en el almuerzo de camaradería, cuya invitación oficial la va a hacer el Luchito. Gracias a todos ustedes y muchísimas gracias una vez más, Alejandro, y que tengan una feliz noche. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Alex, por tu participación, y mañana sábado 25 de junio en la modalidad presencial y desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche en el local del Club Social Guante, ubicado en el Girón Junín 312 en Magdalena, Lima, se llevará a cabo la clausura de la semana de conmemoración de los 345 aniversario de la UNCH, y además invitarlos al almuerzo de confraternidad, esperando la participación masiva de todos los integrantes de la Asociación de Graduados. Los esperamos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Luchito. Sí,